Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma. Un programa en el cual estamos desarrollando contenidos sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de los medicamentos. Y además estamos desarrollando temas sobre finanzas personales y empresariales desde un punto de vista mucho más sencillo y de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes pueda utilizarlo en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto poder presentarles esta tarde el programa Cuentas por Pagar y su rol en la salud financiera empresarial por medio del licenciado José Armando Hernández. Bienvenido, José Armando. Buenas tardes, Vilma. Buenas tardes a nuestros oyentes. Es un gusto estar nuevamente en este programa para poder desarrollar un tema adicional que nos va a permitir poder gestionar las empresas de mejor manera. ¿Qué mejor que poder hablar sobre las cuentas por pagar? Realmente las cuentas por pagar tienen un impacto muy importante dentro de las empresas en cada una de las gestiones que se van desarrollando, así como tenemos producto de las cuentas de las ventas, las cuentas por cobrar. En el caso de las cuentas por pagar, son todos aquellos socios que nos prestan un servicio al crédito o nos proporcionan bienes para que podamos desarrollar nuestra operación. Definamos entonces qué son las cuentas por pagar. Estas se pueden definir como las deudas o obligaciones que tiene un negocio con cada uno de sus proveedores o acreedores, según sea el caso, porque esto contrasta, ¿verdad?, con el servicio o producto. Por lo general, el pago de estas obligaciones no es inmediato, que de acuerdo a las negociaciones de las compañías, son acordados con el tiempo necesario. Es decir, que esta es una especie de crédito que nos da nuestro proveedor. Por eso les mencionaba de que es un socio, el cual debemos de tratarlo con la forma correcta para poder mantener esas relaciones comerciales por largo tiempo. Veamos entonces qué es lo que nos dicen las normas de información financiera al respecto. Esta normativa, que es internacional, nos lo define como esos pasivos financieros a corto plazo que tiene una empresa con sus proveedores por la adquisición de bienes o servicios. Con esto, lo que nos está definiendo tanto la norma como autores de estos conceptos es que el proveedor puede ser ya sea de bienes o sea de servicios. Los pasivos, estos pasivos financieros, son aquellos que se generan cuando una empresa, cuando una entidad tiene una obligación contractual, ¿verdad?, para entregar el efectivo u otro activo a otra entidad o para intercambiar estos bienes en condiciones que son favorables para cada una de las entidades. La NIF 9 no utiliza explícitamente el término cuentas por pagar, sino más bien que ésta lo engloba dentro de una categoría de pasivos financieros no derivados que incluyen deudas con proveedores y acreedores. Estas son términos o interpretaciones desde el punto de vista netamente contables. En el caso de las NIF para pymes, de igual manera, tiene su propia definición
y nos habla en la sección 11 que un pasivo financiero básico es cualquier pasivo, dice, financiero que no sea uno derivado ni clasificado como valorado al valor razonable con cambios en resultados. Ejemplos de los pasivos financieros básicos, pues nos da y nos pone las cuentas por pagar comerciales a corto plazo. Hablando de las cuentas por pagar de corto plazo, pues nos manda a relacionar ese pasivo corriente, ¿verdad? Ese pasivo el cual la compañía, la entidad, tiene que cumplirla en un plazo no mayor de un año. Y es que en nuestras clasificaciones, desde el punto de vista contable, hablemos de cuentas por pagar a corto plazo y cuentas por pagar a largo plazo. Las de corto plazo son aquellas que son menores de un año y las de largo plazo pues son las que superan ese tiempo hacia adelante. ¿Qué tipo de cuentas por pagar una compañía puede tener? Como ya lo veníamos mencionando, con los proveedores, es decir, estos que nos proporcionan mercadería o que nos proporcionan servicios y que sirven para la operación de la compañía. Otro ejemplo de cuentas por pagar, incluso de corto plazo, pues es la parte salarial, que es a los colaboradores, a todas esas personas que nos brindan un servicio de mano de obra para poder desarrollar la compañía su razón de ser. Y estos pues lo consideramos como sueldos, pueden ser también honorarios de personal que nos da un servicio. Además tenemos ahí el tema de alquileres de los locales en los cuales podemos estar desarrollando las operaciones. Estas también son clasificadas como cuentas por pagar. Y luego el pago de servicios básicos, ¿verdad? Energía eléctrica, agua potable, gas, en el caso de, dependiendo de la naturaleza del negocio, internet. Hagamos entonces un análisis de cada una de ellas. ¿Qué es lo que implica el hecho de que nosotros no llevemos un orden en estas cuentas? Significa que podemos caer en un incumplimiento de pago para con este proveedor o con estas entidades las cuales tenemos un compromiso. Y lo que puede terminar resultando es que este proveedor o estos socios no nos proporcionen el servicio o los bienes los cuales tenemos o debemos de recibirlos para poder desarrollar nuestra labor. En muchos de los casos, este tipo de pagos son con frecuencias mensuales. Eso significa que es fácil llevar el control para poder cumplir y no dejar de honrar esas deudas que tenemos con estos proveedores. Como ya lo mencionábamos, pues estas cuentas por pagar pues son esa obligación, y una de las informaciones o las informaciones que debemos de llevar si el negocio es pequeño, en caso de empresas pues podrán tener sus propios sistemas, pero la información clave para poder controlar esto es que debemos llevar la información ordenada en el cual podamos detallar el nombre del proveedor a quien se le debe, el número de la cuenta de la empresa a la cual le debemos de pagar o a ese proveedor, el número de factura al cual corresponde este servicio, y si es planilla, pues la planilla, el tipo de gasto, porque en algunos casos lo que nos han suministrado va a venir a formar parte de un gasto o puede ser que forme parte de un costo. La fecha en que hemos recibido esa factura, el plazo de pago, es decir, ese crédito el cual ha sido convenido con antelación con el proveedor y en el cual nos ha proporcionado su confianza para que podamos pagarle, sea de 15 días, sea de 30 días, de 45, etc. El monto que debemos de pagar
el estado de pago de dicha factura, es decir, ¿la hemos pagado ya o la tenemos pendiente? El control nos va a llevar, que debemos de llevar, nos va a ir indicando si es que lo tenemos actualizado, que ese es el objetivo, nos va a decir si esta factura está pagada o está pendiente, y de esa manera pues nosotros podamos ordenarlo. Como verán, esto tiene una relación muy estrecha con el flujo de caja. Entonces, ¿para qué sirve tener ordenadas estas cuentas? El hecho de tener ordenadas las cuentas nos va a ayudar a tener una visibilidad de esos pagos, porque ahí tenemos fechas, ahí tenemos montos, que es lo que anteriormente mencionábamos, que debemos de tenerlo de manera ordenado y en un listado que nos sirva de guía. Además, ese control nos va a permitir que no vayamos a caer en una situación de duplicidad de pagos, porque esto puede darse. Si no tengo el control, si no tengo el orden adecuado, pudiese pagar una factura 2 veces, o tengo dudas si le he pagado o no lo he pagado. Por eso es importante que tengamos ese orden, y el control pues nos va a permitir saber con anticipación para los siguientes meses qué es lo que vamos a pagar y en qué fechas lo vamos a pagar. En general, el monto de las cuentas por pagar debe de ser un valor exacto, es decir, debe de cuadrar con nuestra cuenta contable de pago a proveedores y acreedores. O sea, este es una especie de auxiliar, una especie de anexo que debemos de llevarlo de manera ordenada. Si no tenemos esto claro, podemos poner en riesgo que el negocio tenga inconvenientes con los proveedores, ¿verdad? Y como consecuencia vamos a tener problemas de que otro proveedor, otro acreedor quiera darnos crédito ante una compra de bien o servicio. Entonces, en ese sentido, el tener ordenados, tener claras las cuentas por pagar, nos va a servir para reducir posibles fraudes o pérdidas de dinero. Nos va a ayudar a tener un flujo de caja ordenado. Nos va a permitir tener una mejor relación con estos proveedores. Por otro lado, nos va a facilitar que nos proporcionen créditos, ya sea bancarios o de proveedores, en el futuro, y nos va a evitar que el incumplimiento de nuestros compromisos pueda impactar en costos de tipo financiero, ya que si hablamos de los bancos, pues los bancos nos van a cobrar esos intereses adicionales, el Estado, instituciones del Estado también puede ser, y hay proveedores que de acuerdo a nuestro compromiso pudiésemos haber pactado también que un incumplimiento implica pago de intereses. El llevar el control de las cuentas por pagar y el poder visibilizar que se nos ha incrementado el valor a pagar significa que puede impactarnos en el flujo de caja, pues vamos a necesitar más tiempo para pagar esas deudas, y si lo hacemos de manera inmediata, pues entonces de igual forma nos va a impactar en un solo momento. ¿Qué debemos hacer entonces para poder tener un orden y poder ayudar a que haya una sanidad en las cuentas por cobrar? Y cuando hablamos de sanidad, pues lo relacionamos como su nombre del tema este día, de la salud financiera de una empresa. Podemos aplicar algunas estrategias, algunas claves para gestionar las cuentas por cobrar. Debemos de tener claridad quién es el que cobra dentro de la compañía y quién es el que paga dentro de nuestra compañía también. Eso significa que en muchas ocasiones la responsabilidad, principalmente en negocios pequeños, no está definido, y eso podemos en algunas oportunidades identificarlo, ¿verdad? Cuando le cobramos a un cliente, nos dice o nos puede decir la persona de contacto: no, mire, eso gestiónelo con otra persona, con otro ejecutivo. Y así, de esa manera, pues es porque no se tiene bien claro quién es el que controla las cuentas
por pagar. Y en nuestro caso, pues debemos de tener claridad quién es el que debe de tener ese control. Una cosa es quien lleva el control, una cosa es quien administra la información y muy probablemente es otra persona quien tenga las firmas autorizadas para hacer transferencias o para emitir cheques, pero es una política de empresa el poder gestionarlo de manera adecuada. Eso de cuenta por pagar no solo están determinados por la gestión de las facturas. Existe una gran variedad de documentos que debemos identificar, que debemos cotejar y debemos gestionar para poder completar en muchas ocasiones el proceso de emisión de un pago a un proveedor. Entonces, eso significa que nuestro proceso debe estar debidamente ordenado. ¿Por qué? Porque muy probablemente vamos a validar con nuestra bodega, debemos validar órdenes de compra, albaranes, autorizaciones previas, recibos, validar que los documentos cumplan con todo lo necesario para poder considerar que están finalizados en buen orden para poder ser pagados. La primer clave o el primer punto que debemos de tomar en cuenta es que debemos de asegurarnos de pagar en los plazos adecuados. Y eso es cumplir con las condiciones las cuales hayamos negociado previamente con nuestro proveedor. Eso al final nos va a ayudar a tener una frecuencia de pago permanente sin generar en muchas ocasiones en aquellos pagos que son de tipo permanente, sin generar que nuestro flujo se vea muy impactado en los valores de erogación de pagos. Por otro lado, debemos también considerar definir políticas de pago claras con nuestros colaboradores. Es decir, que nuestro equipo de apoyo debe tener claridad que la empresa, que nuestro negocio paga de manera oportuna. Y en ese sentido, pues ellos van teniendo un orden. Porque imagínense que nosotros hoy no pagamos y la siguiente semana, las siguientes quincenas, sí pagamos todo lo pendiente. El orden pues no es el adecuado, sino más bien llevando los plazos como deben de ser. Para eso se deben determinar procedimientos, se deben determinar plazos, todo el plazo de los procesos, se deben determinar autorizaciones necesarias para que el personal lo tenga claro, ya sea de manera interna y en el caso de nuestros proveedores, pues de forma externa también conocedores de cuáles las fechas en las cuales nuestra entidad va a cumplirles los compromisos. Por otro lado, y no menos importante, que debemos de apoyarnos en procesos que puedan estar sistematizados. Las herramientas tecnológicas son muy importantes para no confundirnos, para no generar procesos que sean muy lentos, sino más bien que deben de ayudarnos a acelerar la información que proviene de cada una de las facturas, de los órdenes de pago, de compra, de los sistemas, de la comparación, la misma aprobación en los flujos de los sistemas, pues están incorporados. Y si no están incorporados, pues debemos de mejorarlos para que estos cumplan todo el proceso de control, tanto de revisión como de conciliación al final. La automatización de las cuentas por pagar nos ayuda a reducir errores humanos, nos ayuda a descubrir que pueden haber costos ocultos y nos ayuda a no generar lo que conocemos como cuellos de botella en esos procesos, ¿verdad? Porque ya van de forma ordenada y ofrece pues mayor confianza y mayor visibilidad de las obligaciones con las que debemos de cumplir. Por otro lado, y como número 4 de los puntos que hemos mencionado, también debemos de recordar el poder analizar la información, ya que
lo que no podemos analizarlo es como si no existiera, ¿verdad? Es decir, debemos de darle seguimiento y eso nos debe de permitir que los procesos pues tengan un control adecuado, un seguimiento, una identificación de cada una de las operaciones para poder evitar multas, sanciones, intereses, como ya mencionábamos. Esta gestión eficiente de las cuentas puede afectar, si no lo hacemos de forma adecuada, la calificación de crédito. Recordémonos que en algunas oportunidades las empresas forman parte de burós de crédito, el cual nos lleva un récord de calificación de cómo nosotros estamos cumpliendo nuestros compromisos. Y por último, que no menos importante, como una quinta clave, pues es cuidar esa relación con los proveedores. Pues más allá de los puntos que habíamos mencionado, es determinante que esa relación de confianza con los proveedores se mantenga y se mantenga de largo plazo, porque en la misma medida pues nos van a proporcionar a tiempo los productos o los servicios a los cuales estamos demandándole. Esa puntualidad de los pagos y la comunicación transparente y correcta con los proveedores debe de ser algo que nos ayude a mantener relaciones de corto y de largo plazo basados en una confianza y en condiciones en las cuales ambos salgamos ganando. Las cuentas por pagar, definitivamente el gestionarlo de manera efectiva nos va a ordenar en la liquidez, en la solvencia que nosotros podamos tener y que debemos de medir para que podamos presentar la información financiera de manera adecuada. El pasivo puede ser tanto ventajoso como puede ser desventajoso en el caso de que no lo administremos de manera correcta. Muchos de los casos de fraudes, muchos de los casos emblemáticos que han surgido, pues se han dado a partir del manejo inadecuado de los pasivos. Y esto pues hay muchos casos que se han dado. Ejemplo, el caso de Enron, el caso Parmalat, el caso de Satyam en el 2009, el caso de Toshiba, y dentro de algunos comunes en nuestros medios de empresas pequeñas involucran fraudes en cuentas por pagar, los cuales se pueden convertir en cuentas ficticias. En la misma experiencia que nosotros hemos visto con empresas, en algunas oportunidades el colaborador que hace fraude utiliza la cuenta por pagar para emitir pagos a través de cheques o de transferencias que pueden estar respaldados con documentos que son falsos. Los empresarios pues deben de llevar el control adecuado y el control interno que debe estar alrededor de toda la cuenta por pagar debe ser la adecuada para poder tener una eficiencia en el control y en la salud financiera de las empresas. Muy interesante e importante la información que nos has proporcionado, José Armando. Y es ahí también cuando pues me atrevo a preguntar, ¿verdad? Sabemos que estamos pasando pues tiempos un poco difíciles en la parte económica para las empresas y de igual forma también golpea mucho a todos aquellos pequeños empresarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendarías tú en estos casos donde pues la inflación, ¿verdad?, está golpeando bastante y cómo tendrían que afrontar los diferentes problemas económicos que pudieran darse? Las empresas en tiempos de crisis es donde deben de identificar aquellas oportunidades las cuales les tiene que ayudar a salir de esas situaciones o de identificar ventajas. En este sentido, como lo mencionabas, temas de inflación, aspectos de tipo económico, pues nos
nos genera que la oportunidad importante para cada una de las empresas pues es ordenar estos procesos, ¿verdad? Y en específico las cuentas por pagar, para que no haya ninguna desviación y ninguna fuga de recursos, porque el control interno que han establecido no es el adecuado. En ese sentido, pues, el fortalecer el control interno de este rubro de cuentas les va a ayudar a poder ser eficientes en ello. En AIH Auditor Business Consultant tenemos estos servicios de consultoría para cada una de las empresas que así lo requieran, y dentro de los aspectos que podemos ver de manera puntual o de forma generalizada en un diagnóstico, en una consultoría, pues son las cuentas por pagar, para poderle recomendar a las empresas la forma adecuada de poder eficientar ese manejo y evitar cualquier situación que les pueda llevar a pérdidas o a gastos innecesarios. Es así pues que es importante que cada uno de los empresarios tome en cuenta el rol que este rubro de cuentas implica para la compañía, lo cual de manera eficiente pues le da una mejor salud financiera a las empresas. Muchas gracias, José Armando. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Muchas gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado, agradeciendo también a Radio Global Coach PNL por el espacio brindado, y nos estaríamos escuchando el siguiente miércoles en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook ANH Auditors Business Consultants y en Instagram AHAvucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.